En esta ocasión presentamos el tema La confiabilidad de la Biblia, celebrado el 4 de mayo del 2002 por el Dr. Manny Brewer. Me han pedido que yo hable sobre 3 diferentes temas acerca de la Biblia. El primer tema es sobre la autoridad de la Biblia. El segundo es sobre la confiabilidad de la Biblia. Y el tercer tema es sobre el poder de la Biblia. Voy a tomar algunos pensamientos en esta mañana, los voy a enlazar todos para que estos temas los podamos cubrir adecuadamente. El primer tema es sobre la autoridad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene tanta autoridad? Y al principio de cada tema, al empezar el tema, les voy a dar el punto principal. Y aquí está el punto principal de este primer tema, la autoridad de la Biblia. No te voy a estar diciendo nada nuevo. La Biblia tiene completa autoridad sencillamente porque es la palabra de Dios. La Biblia tiene toda la autoridad porque es la palabra de Dios. Si hubiera venido de los filósofos o de unos escritores diferentes, pues entonces no tendría autoridad. Pero si viene realmente de Dios, pues entonces escuchemos porque tiene muchas cosas muy importantes que decirnos. Quiero preguntarte una pregunta. ¿Cómo es que Dios decidió comunicarse con nosotros? Dios escogió diferentes maneras de comunicarse con nosotros a través del tiempo y vemos a través de la Biblia que Dios tuvo diferentes maneras de comunicarse con el hombre en el pasado. Una manera es a través de los sueños. Los hombres durmiendo escuchaban un mensaje directo de Dios a través de un sueño. Pudo haber sido José, allá en el Antiguo Testamento, soñando acerca de Egipto, o José en el Nuevo Testamento, el padre adoptivo de Jesús. También a través de visiones escogió Dios cómo comunicarse con el hombre. El hombre despierto entraba en un trance y escuchaba una visión de Dios. Otras veces los ángeles de Dios daban algún mensaje acerca de lo que Dios quería. Los profetas predicaban la palabra de Dios y escuchaban algo de Dios y lo predicaban a la gente. También a través de milagros o también a través de voces que se oían del cielo y que la gente escuchaba, y de esta manera Dios se comunicaba con el hombre. Eran sonidos, eran palabras que los hombres podían escuchar y eran palabras que venían directamente del cielo. Muchas veces había inclusive circunstancias inusuales como un asno hablando un mensaje de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 y yo no voy a leer los versículos en inglés, voy a dejar que Carlos los lea en español, en su Biblia en español. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia pues nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros tiempos, inclusive, Dios habló a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero escucha esto con cuidado. Si Dios hubiera hablado a través de una visión, pues lo haría nada más contigo. Ninguna otra persona podría haber visto y escuchado el mensaje de Dios a través de la visión. Y si fuera a través de una voz en un grupo, como por ejemplo Pablo yendo al camino a Damasco, pues entonces nada más sería a ese pequeño grupo y a nadie más. Y si fue Jesús mismo predicando y hablando con la gente cuando estuvo aquí en la tierra, pues nada más fue a esa gente fue la única que escuchó el mensaje de Jesús. Y como estamos viendo, pues Dios escogió muchas maneras de hablar con el hombre en el pasado, pero no fue la manera principal de cómo Dios se comunica con el hombre. La mejor manera como Dios escogió hablar con el hombre es a través de la palabra escrita,
que está arraigada en la historia del hombre, porque de esta manera puede pasarse a mucha gente a través de muchas generaciones y ellos lo pueden leer. Puede ser traducido a muchas lenguas, a muchos idiomas y llevarse a todos los rincones de la tierra. Puede tener impacto en la gente de hace 4000 años y 2000 años y hace 1000 años e inclusive la gente del día de hoy. Esta es la razón de por qué tenemos nosotros la Biblia. Porque Dios escogió esta manera, la mejor manera, para que el mensaje fuera exacto y pudiera leerse a través de todas las generaciones. Y no historias que pudieran ser mitos o entretenimiento, sino cada página arraigada en la historia del hombre para que no hubiera ningún argumento de que Dios realmente ha hablado. Pues vamos a hablar acerca de esta autoridad de la Biblia, esta autoridad de la palabra de Dios escrita que está arraigada en la historia del hombre. Vamos a leer Éxodo 24, versículos 3 y 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Entonces vemos cómo Dios le habló a Moisés, y Moisés le habló a la gente. Pero aquí vemos muy importante que Moisés escribió todo lo que Dios había dicho. Y lo puso en un libro que se llamó el Libro del Pacto. Y voy a hablar un poco más sobre este libro del pacto, pero este libro del pacto después vino a ser lo que se llama ahora el libro de Éxodo. Y aquí mismo en Éxodo 24, versículo 7, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vamos a leer ahora Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este libro de la ley que se menciona aquí, después fue conocido como el libro de Deuteronomio que nosotros tenemos. Y estuvo ahí, al lado del arca del pacto de Jehová, y ahí se guardó por más de 1000 años. Quiero hacerte ver que todo lo que Dios le dijo a Moisés y a otros profetas en el Antiguo Testamento se estaba escribiendo y se estaba también guardando para la posteridad. Vamos a leer a Jeremías capítulo 36, versículos 2 y 4. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Lo que vemos que estaba haciendo Jeremías es que él predicaba sermones, mensajes de Dios, porque él era un profeta, y luego escribía todos estos mensajes y se incluían en un rollo y ese rollo ahora es lo que nosotros conocemos como el libro de Jeremías. Mientras él estaba compartiendo estos mensajes, el rey mismo estaba escuchando estos mensajes y pues no le gustaron nada, los odiaba realmente, por lo que el rey procedió a destruir estos rollos. Y esto de ninguna manera quiere decir que la palabra de Dios estaba siendo destruida, porque como vamos a leer, Dios volvió a hacer que Jeremías
escribiera de nuevo estas palabras. Esto lo encontramos en este mismo capítulo, en los versículos 27 y 28. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y entonces lo que tenemos en estos días en el libro de Jeremías es lo que el secretario de Jeremías, Baruc, escribió de boca de Jeremías. En Segunda de Reyes, capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El libro de la ley había estado en el templo y había estado allí por cientos de años. Y allí había estado seguro. Pero los judíos no habían estado leyendo ese libro, ni siquiera sabían que existía porque estaba perdido ahí en el templo. Y vemos aquí en este versículo 8 cómo la profetisa o el sumo sacerdote Hilcías encuentra este libro de la ley. Y luego aquí mismo, versículos 11 al 13. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a hablar de esto más adelante, pero aquí tenemos una pequeña señal de cómo la palabra de Dios es poderosa y cómo impactó a esta gente que la estaba leyendo. Al oír las palabras de este rollo que ha estado escondido en el templo durante cientos de años, pues trae toda una revolución. Y al oír las palabras de este libro, el rey y todo el pueblo regresó a las cosas de Dios. Estas eran las palabras que había escrito Moisés hace miles de años y que ahora estaba escuchando esta gente. Este es un documento histórico que está teniendo gran impacto en la gente que está escuchando esto. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Hay algunos versículos más que yo quisiera compartir contigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que está aquí diciendo Pablo es de que el mensaje que él les está dando es verdaderamente la palabra de Dios. Y se los está dando verbalmente, y después se les está escribiendo en una carta y se les está mandando a ellos, los tesalonicenses. Y no está haciendo ninguna distinción entre lo que Dios dijo y lo que Dios ha escrito a través de Pablo. Vamos a ver ahora a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro habla mucho acerca de la palabra de Dios. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es de que estas no son palabras de hombre nada más.
De ninguna manera eran los mensajes o predicaciones de profetas. No eran palabras que estaban siendo escritas por los escribas de ese tiempo, pero era el Espíritu Santo el que estaba aquí. Y era el Espíritu Santo el que estaba escribiendo estas palabras a través de estos escritores a la gente. Dice algo muy similar en el capítulo 3 de esta misma epístola. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y Pablo dice aquí que él entiende que Pablo ha escrito muchas cosas, y muchas de esas cosas son difíciles de entender. Pero hay también mucha gente malvada que está agarrando estas palabras y que las está torciendo, los indoctos e inconstantes. Y dice aquí que están torciendo las escrituras, como también las otras escrituras. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es de que lo que Pablo está escribiendo es al mismo nivel, de la misma envergadura que las otras escrituras del Antiguo Testamento. Y vemos que muy temprano, en el primer siglo de la era cristiana, estas escrituras de Pedro y de Pablo se están poniendo al mismo nivel que todas las escrituras del Antiguo Testamento. La misma autoridad que los escritos del Antiguo Testamento. Déjenme darles a ustedes otros dos versículos que son muy diferentes a lo que hemos estado viendo hasta este momento. Y de alguna manera lo que yo quiero hacer es compartirlos con ustedes para que disfruten estos versículos. Pero también quiero enfatizar un punto. Dado que la Biblia está arraigada en la historia del hombre, si tú leyeras el Corán, pues diría que el mundo está en la parte de arriba de una de las carcasas de una tortuga, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. O si tú leyeras los escritos sagrados de los hindús, y ahí se habla de toda clase de criaturas místicas que no tienen que ver nada con la historia del hombre. Pero la Biblia es un libro de historia del hombre, un libro que tiene sus datos arraigados en la historia del hombre, 2000 años de esto. Quiero mostrarte un versículo como ejemplo en el Antiguo Testamento, allá en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Este versículo es un versículo muy importante en cuanto a fechas, porque es una ancla para determinar tiempos en el Antiguo Testamento. Mientras el templo se está construyendo, el templo de Salomón, los escritores de este libro quieren decirte que fue siendo construido en un periodo muy, muy específico en la historia del hombre. Por lo que vemos cómo la Biblia está arraigada en la historia. Vamos a ver el Nuevo Testamento, lo que Lucas, el doctor Lucas, escribe ahí en su libro, el libro de Lucas, en el capítulo 3. Lucas 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de
línea. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí leemos muchos nombres, algunos de ellos inclusive difíciles de leer, y también muchas localidades geográficas muy específicas. Pero Lucas nos está diciendo aquí que este evento debió haberse llevado a cabo en un punto muy, muy específico de la historia del hombre. Solamente había una fecha específica en donde todos estos hombres estaban reinando en estas localidades geográficas específicas. Y está muy abierto para debate porque pues está hablando de gente muy real y de localidades muy específicas que así fueron, arraigados totalmente en la historia. Y quiero decirte que no hay ningún otro libro religioso que hace estas cosas, que escribe de esta manera. Lucas está dándote a entender que él tomó datos muy exactos y hizo un esfuerzo máximo para llevarte a ti a los eventos y a las fechas exactas de lo que se estaba escribiendo en los tiempos de Jesús. Español. Veamos lo que el mismo Lucas, autor del libro de Hechos, dice en el primer capítulo, versículo 1, ahí del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Acordémonos que este señor Lucas es un doctor, es un científico, es una persona que está acostumbrada a tomar los datos muy exactos y a ponerlos con mucha exactitud, y esto fue lo que hizo en los libros que él escribió. Lucas dice: yo he entrevistado a mucha gente y viajé mucho con el mismo apóstol Pablo, y me ha costado mucho el llegar a recopilar estos libros que son libros históricos. Los libros de Hechos y Lucas son los libros históricos más fidedignos de la historia antigua. Y si tú no le das credibilidad al libro de Lucas y al libro de Hechos, que son tan exactos, entonces no podrías darle credibilidad a ningún libro de la historia antigua. No podrías creer que realmente Julio César existió o que Sócrates existió. Entonces, si tú vas a creer cualquier cosa de la historia antigua, pues tendrías entonces que creer estos documentos tan importantes y tan exactos. Entonces, pues, estamos hablando del tema de la autoridad de la Biblia, un libro, un documento que Dios ha puesto arraigado en la historia. Lo cual ahora nos lleva al segundo gran tema de esta plática, porque mucha gente podría decir, bueno, pues entonces sí, la Biblia tiene mucha autoridad, pero ¿cómo podemos nosotros estar certeros de que esos libros que se escribieron hace 1000 y hace 2000 años están llegando a nosotros realmente con exactitud? Podríamos aceptar que Dios sí habló de esa manera a estos hombres en esos tiempos, pero ¿cómo podríamos nosotros estar seguros de que realmente lo que se dijo en ese tiempo está llegando a nosotros con total exactitud? Esta realmente es una muy buena pregunta que alguien podría hacer. Y por eso esto nos lleva al segundo tema que tenemos que tratar en esta mañana, que es el tema de la confiabilidad de la Biblia. Y nuevamente te voy a dar el punto importante de este segundo tema, y aquí te lo digo. ¿Por qué nosotros podemos confiar en la Biblia? Pues aquí está la respuesta. Nosotros podemos tener credibilidad en la Biblia por la manera como estos escritos fueron preservados a través de los siglos. Lo voy a decir nuevamente, nosotros podemos creer en la Biblia por la manera como estos escritos se han preservado a través de los siglos. Puedes descansar un poco porque ahorita no vamos a ver muchos versículos. Quiero más bien darte el fondo histórico de cómo es que nosotros tenemos y cómo llegó a ser el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
y quizá tú quieras escribir algo de estas ideas para que te las puedas llevar a casa. Entonces te voy a dar algunos datos de cómo es que nosotros llegamos a tener el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Algunas de las cosas que vas a escuchar, a lo mejor tú nunca las has escuchado antes, y no quiero ni molestarte ni alarmarte acerca de las cosas que ya tienes, pero al final tú vas a ver cómo todo esto se edifica para construir y para edificar más tu fe en lugar de para minarla. Hubo 4 diferentes épocas que se fueron edificando una a la otra para que finalmente tuviéramos el Antiguo Testamento. Quiero llevarte a través de estas 4 diferentes épocas para que tú veas cómo se construyó el Antiguo Testamento y luego vemos el Nuevo Testamento. En la primera época hubo muchos dichos y muchas predicaciones que sí llegaron a ponerse por escrito. Y Moisés, que predicaba a la gente, él escribía todas estas predicaciones para la posteridad. Samuel hizo lo mismo, él escribió todos los mensajes que él daba. A lo mejor algunas de estas cosas son de más relevancia para ustedes cristianos que tienen más tiempo, por lo que los demás, pues aguántenme tantito. Había 2 clases de profetas de los tiempos antiguos. Los profetas que podemos llamar como profetas literales, o más bien profetas literarios, y los otros eran los profetas no literarios. Unos de estos profetas escribían lo que ellos predicaban, los otros profetas no escribieron lo que ellos predicaban. Por ejemplo, los 2 profetas más famosos que no escribieron sus mensajes, Elías y Eliseo. No tenemos nada por escrito de lo que ellos dijeron y predicaron. Pero había otros profetas que sí eran literarios, que sí escribieron lo que ellos predicaron, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Y tenemos libros extensos de las cosas que ellos dijeron y predicaron. Pero esta primera época es una época de predicaciones que sí fueron escritas. La segunda época es cuando estas predicaciones se empezaron a poner en libros mismos. Un ejemplo de esto, como ya dijimos anteriormente, es el libro del pacto, que después vino a ser el libro que ya conocemos ahora como el libro de Éxodo. Y el libro de la ley se fue amplificando y después vino a ser lo que ahora tenemos nosotros como el libro de Deuteronomio. Luego empezaron a poner juegos de libros, una colección de libros. Y todos los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros, empezaron a verse realmente como un solo libro, el Pentateuco. Aún el mismo libro de los Salmos realmente era una colección de 5 diferentes libros. Y si vemos los Salmos ahí en tu traducción de la Biblia en español, es muy posible que tú veas esta división de 5 diferentes libros. Por ejemplo, del Salmo 1 al Salmo 41 es el libro 1 de los Salmos. Y el principio del Salmo 42 es realmente el principio del libro 2 de los Salmos. Y si te vas al Salmo 73 vas a poder ver que este es el principio del libro 3 de los Salmos. Y si te fijas en el versículo anterior al comienzo del Salmo 73, esto es el Salmo 72, versículo 20, ahí dice que las oraciones de David, el hijo de Isaí, se terminan. Por lo que podemos concluir que los salmos del 1 al 72 son los salmos de David, y después del Salmo 72 ya no hay más salmos de David. Entonces vemos que los 5 libros de David realmente estaban
paralelando o haciendo en similitud a lo que fueron los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, 5 libros. Pero después pues ya llegó a ser sencillamente el libro de los Salmos. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Podemos ver en este versículo que dice que Daniel miró atentamente en los libros. Y está hablando aquí de los libros que comprenden la situación profética del Antiguo Testamento. Y lo que nos está diciendo aquí Daniel es de que Jeremías, el libro de Jeremías, ya está siendo considerado en su tiempo como parte de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo, cuando vivía Daniel, y él ya está certificando que el libro de Jeremías sí está incluido en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Hubo 2 hombres que tuvieron un papel muy importante al final del periodo del Antiguo Testamento. Uno es Nehemías y el otro, que es inclusive más importante, es Esdras. Lo que estos hombres hicieron es editar estos libros del Antiguo Testamento y ordenarlos, casi como los vemos nosotros el día de hoy como el Antiguo Testamento. Y por cientos de años, desde ese tiempo hasta los días de Cristo, todos esos libros estaban escritos en rollos de papiro. Solo 3 de los libros del Antiguo Testamento no fueron citados por Jesús mismo cuando estuvo predicando aquí en la tierra, o cuando menos eludir a ellos. Y lo que Jesús nos está mostrando aquí es de que todos estos libros anteriores que tenemos como el Antiguo Testamento realmente sí son la palabra de Dios. Y estos libros habían sido preservados cuidadosamente. Necesito compartir contigo otras 2 cosas que realmente sí son muy interesantes, por lo que te pido que me tengas todavía un poco de paciencia en esta sección. Tú te acordarás, tú que has leído el Antiguo Testamento, que aproximadamente en 587 a.C., muchos de los judíos fueron llevados al exilio y se fueron a lo que hoy es modernamente llamado Irán. Esto es Persia, y la mayoría de esos judíos ya no regresaron a su tierra, a Israel. Y por cientos de años los judíos están dispersados por todo el Medio Oriente. Y en el año 300 a.C. aproximadamente, Alejandro el Grande conquistó toda esta tierra y la hizo parte de Grecia. Y desde ese tiempo hasta los tiempos de Jesús, todos estos judíos dispersados por todo el Medio Oriente están realmente hablando la lengua griega y no la lengua hebrea. Recordemos que todos los libros del Antiguo Testamento, con la sola excepción de unos 5 capítulos en el libro de Daniel, fueron escritos en el idioma hebreo. Estos 5 capítulos de Daniel fueron escritos en la lengua aramea. Y vemos que casi todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, y la mayoría de los judíos no hablan hebreo, están hablando griego. Por lo que en el año 200 a.C. aproximadamente, pues una traducción del Antiguo Testamento fue hecha del hebreo al griego. Y esta la conocemos como la Septuaginta. Y esta traducción griega de los originales del Antiguo Testamento en hebreo llegó a ser la Biblia de los judíos, las escrituras de los judíos, ya no en hebreo, sino en griego. Déjame darte un ejemplo de por qué esto es muy importante que nosotros sepamos. Muchos de ustedes conocen el libro de Hebreos,
el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. El libro de los Hebreos es un libro que está siendo escrito a los hebreos que viven fuera de Palestina y que pues no tienen el hebreo como su lengua materna. Y hay muchas y muchas citas en el libro de los Hebreos del Antiguo Testamento. Pero cada una de esas citas están tomadas de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. No fueron tomadas de la Biblia o de las Escrituras en hebreo. Y por eso cuando tú lees el libro de los Hebreos y ves las citas del Antiguo Testamento y las quieres cotejar con las citas mismas allá en el Antiguo Testamento, ves alguna diferencia pequeña, porque la traducción de esas citas en el libro de Hebreos no es la traducción exacta del Antiguo Testamento, sino es la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero déjame decirte algo inclusive mucho más increíble. Yo creo que si yo te preguntase esta pregunta, la mayoría de ustedes me la contestarían correctamente. ¿Cuál ha sido el descubrimiento arqueológico más sorprendente del siglo XX? El descubrimiento más importante arqueológico del siglo XX vino a llevarse a cabo en el año de 1947. Este pastor, este niño pastor que estaba ahí en el Mar Muerto, el nombre de él era Mahoma, estaba en la playa y ahí en la montaña que estaba lleno de cuevas, y tú sabes cuán divertido es a veces empezar a tirar piedras a las diferentes cosas. Este niño estaba aburrido y empezó a tirar piedras a estas cuevas para ver si podía meter las piedras en las cuevas. Y una de estas piedras sí entró en una cueva y pegó contra algo que se rompió. Y fue a ver qué es lo que había hecho y encontró en esta cueva 2 cazuelas muy grandes, como de 50 centímetros de alto. Y adentro de esas cazuelas de barro había unos rollos. Y al principio solo encontraron algunos de estos rollos. Y después, a través de unos cuantos años más, empezaron a buscar en otras cuevas y encontraron más rollos. Y encontraron más de 300 diferentes rollos. Y déjame decirte por qué esto es tan importante. Y para esto debo retrasarme en la historia, regresarme al año 68 después de Cristo. Del apóstol Pedro, muy diferente a la que vimos. Estamos hablando como unos 40 años después de la ascensión de Cristo a los cielos. Hay un nuevo emperador en Roma, Nerón ha muerto, y el hijo de este emperador, Tito llega a Jerusalén en el año 68 después de Cristo, y él va a destruir completamente a Jerusalén. Pero antes de eso, un grupo pequeño de religiosos agarran todos sus preciosos rollos y los quieren esconder. Y se llevan estos rollos al desierto y los esconden en estas cuevas antes de que llegara Tito y los destruyera. Y cerca de 2000 años después, este muchachito Mahoma está tirando piedras ahí a las cuevas y descubre todos estos rollos. Y aquí hay algo que te va a sorprender mucho. Realmente hasta 1946, los documentos más antiguos que se tenían del Antiguo Testamento databan más o menos del año 1000 después de Cristo. Y de repente se abre algo sorprendente porque se están encontrando documentos que son cuando menos 1000 años más viejos que lo que se tenía hasta ese momento. Y se los llevaron al Museo Británico en Londres para empezar a traducirlos. Y empezaron a comparar libro por libro, rollo por rollo,
de cada uno de esos documentos que ellos tenían y que habían encontrado y que databan de tan antigua fecha, con los que ellos poseían antes, que eran del año 1000 después de Cristo. Y lo que realmente es increíble es de que encontraron una exactitud entre uno y otro documento, en cada línea, en cada rollo, en cada libro. La realidad era de que casi no había ninguna desviación, ninguna diferencia, a pesar de que estos documentos, el uno del otro, eran 1000 años de diferencia. Y muchos documentos que tenían estos religiosos que escondieron sus rollos en estas cuevas, ya tenían 500 o 600 años de viejos o de antigüedad. Y lo que realmente se estaba descubriendo es de que documentos que databan del año 500 o 600 antes de Cristo eran idénticos a los documentos que se tenían del año 1000 después de Cristo, una diferencia de 1500 años. Y todo el mundo estaba sorprendido porque pues había todos esos argumentos de que la Biblia no era fidedigna, de que había todos estos errores de traducción y de copiado a través de los cientos de años. Y la evidencia que se había encontrado pues estaba hablando de algo muy diferente. Los argumentos ya se estaban derrumbando. Todos estos rollos, cientos de rollos, con todos los traductores más brillantes de la época, pues estaba nada más probando la exactitud de la Biblia. Claro que había algunos errores minúsculos, pero eran errores muy pequeños y también entendibles ante pues la situación de copiar documento tras documento por un lapso de 1500 años. Pero la conclusión que se estaba dando al mundo es de que esos documentos escritos hace mucho tiempo en hebreo eran idénticos a la Biblia que tú tienes del Antiguo Testamento de estos días. Eso es algo realmente muy excitante. Por eso te digo que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es tan importante. Pero ahora déjeme decirte algo acerca del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener este Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento estaba en hebreo, el Nuevo Testamento estaba en griego, en el griego simple y sencillo de la gente. Es más, podría hacerte la pregunta si tú sabes cómo es que tenemos la palabra Biblia. Si tú ves el frente de tu Biblia, pues ahí dice Santa Biblia. Biblia viene del griego, es una palabra griega que viene de biblos y sencillamente quiere decir una planta de papiro. Biblia significa planta de papiro en griego, porque todos los documentos antiguos del Antiguo Testamento estaban escritos en este papel de papiro. Ellos tomaban la pulpa de esta planta de papiro y los hacían en largas tiras y ponían estas tiras una por una y las juntaban y luego las martillaban hasta hacer una hoja muy delgadita de papel de papiro, y este era el papel que se usaba para los documentos de esos tiempos. Y bueno, este papel era tan delgado que parecería como papel de baño y ciertamente pues no duraba mucho tiempo. Tenían que protegerlo y cuidarlo con mucho cariño porque pronto se destruía y entonces tenían que hacer pues nuevas copias de estos rollos. Bueno, pues todos los libros del Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis estaban escritos en este papel de papiro.
y fueron escritos más o menos del año 45 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Pero algo importante pasó en el año 200 antes de Cristo, bueno, entre el año 200 y el año 100 antes de Cristo. Empezaron a descubrir cómo hacer parches de la piel de las ovejas o de los cabros. Y esto fue realmente una revolución porque obviamente era mucho más grueso que el papel de papiro y por lo tanto iba a durar mucho más. Pero el papel de papiro pues era muy fácil de hacer, existía por todos lados, era muy popular, venía mucho de la fuente del Nilo. Y bueno, esto no era el caso con estos parches, así lo quiero llamar, de esta piel, porque pues eran muy caros y eran difíciles de hacer. Y para tener todo el Nuevo Testamento en estos parches, pues tomaría toda la piel de todo un rebaño de ovejas. Y pues tú tenías que matar como 200 ovejas para tener una copia del Nuevo Testamento. Por lo que la mayoría de la gente continuó utilizando este papel de papiro, aunque pues se desgastaba muy rápidamente. Por lo cual pues no tenemos ninguno de los documentos originales del Nuevo Testamento escritos por Pablo o por Pedro o por Juan, porque fueron escritos en papel de papiro y todo eso se consumió. Pero entonces vino un evento muy importante y te pido que me tengas un poquito de paciencia en esto. Y esto sucedió en el año 303 después de Cristo. En esta fecha fue la última de las grandes persecuciones contra los cristianos por el Imperio Romano, del cual era responsable el emperador romano Dioclesio, que era el emperador de Roma en ese tiempo. Y muchos cristianos llegaron a ser traidores, inclusive había un nombre muy especial para estas personas. Y lo que hicieron fue entregar sus Biblias al emperador para que fueran quemadas. Y podemos decir que todos los escritos antes de este año de 303 después de Cristo, pues no quedó nada. Fueron confiscadas, fueron quemadas, fueron destruidas. Por eso tenemos tanta dificultad en conseguir, en recopilar documentos que datan antes de esta fecha o documentos que son realmente originales. Fueron totalmente destruidos. Pero 10 años después vino lo que se llamó el Edicto de Milán. Y en el Edicto de Milán, el cristianismo fue declarado como la religión oficial del Imperio Romano. 10 años antes estaban matando a los cristianos y quemando todos los documentos del cristianismo, y pasan 10 años y ahora se está diciendo que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y bueno, ahora ya no se persigue las Biblias ni se queman, sino inclusive hay una necesidad de muchas más Biblias. Y había una demanda muy grande de documentos bíblicos. De repente ahora la producción de estos documentos era importantísima, era urgente, y el término técnico específico para esto, y la palabra es Codex, C-O-D-E-X. Y era como un libro muy grande. Hasta este tiempo pues todo era escrito en rollos, pero ahora venían estos libros grandes que eran más o menos de 40 centímetros por 50 centímetros. Eran unos libros bastante grandes y eran hechos de piel de oveja y piel de cabra. Y estos libros eran cosidos en la parte de lado, como se hacen los libros. En la antigüedad, antes de eso, pues todos los libros eran escritos en letras mayúsculas.
No había rompimiento de versículos, no había puntuación, pero con el tiempo esto se fue transformando en que estas cosas se empezaron a incluir. Y obviamente esto llegó a ser más fácil para leer. Al principio no había mayúsculas y no había puntuación, básicamente para ahorrar espacio. Y de esta manera en estos libros empezaron a agrupar lo que parecía ser los documentos del Nuevo Testamento, la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Y tan temprano como el año 170 ya existía una lista de los libros del Nuevo Testamento oficialmente como el Nuevo Testamento, que es básicamente la lista de los libros que tenemos hoy en día. Solo había algunos, muy pocos, que no estaban incluidos. Los libros más pequeños son los que no estaban incluidos, como Segunda de Juan y Tercera de Juan. Segunda de Pedro, Judas y también el libro de Apocalipsis, porque se acababa de terminar de escribir hacía solamente unos años. Pero para el año 325, Eusebio ya tenía una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y durante ese siglo 300 hubo varios concilios de la iglesia en donde se selló que esos eran los libros del Nuevo Testamento. Ellos no votaron de que esos serían los libros del Nuevo Testamento, sino nada más dieron su consenso, autenticaron de que efectivamente esos libros eran los del Nuevo Testamento, porque eran los que estaban transformando con mucho poder las vidas, contrario o en contraste con muchos otros escritos que se estaban viendo por ahí en ese tiempo. Y los libros del Nuevo Testamento que tú tienes en tu propia Biblia son idénticos a la lista que se tenía ya en esos años 300 de la antigüedad. Tenemos algunos fragmentos de esos libros que datan posiblemente pues tan temprano como el año 125 después de Cristo. Tenemos algunos del año 200, pero hay tres fragmentos muy importantes que datan más o menos del año 300 después de Cristo. Uno de esos tres está ahí guardado en el Vaticano como el tesoro más preciado que ellos tienen. Los otros dos están en el Museo Británico ahí en Londres. Tenemos más de 5,000 diferentes fragmentos o copias de diferentes documentos del Nuevo Testamento que se han recopilado a través de los siglos. Y muchos de esos pues datan de 2 o 3 generaciones después de que Jesús partió de la tierra. Y en contraste podemos hablar de Sócrates, que sus escritos datan, una copia de sus escritos, pues realmente data 1000 años después de cuando él escribió eso. Eso es muy diferente que 5,000 copias dentro de las primeras generaciones después de que realmente se escribieron. Hay 20 veces más escrito acerca de la muerte de Jesús que de toda la vida de Julio César. Y sin embargo nadie negaría que Julio César existió. Y entonces al ver todos estos documentos que Dios ha preservado a través de los siglos, pues ahí estaba su mano protegiendo la palabra de Dios, su palabra. Dios se había asegurado de la preservación de sus escritos, inclusive a través de las guerras y a través de las persecuciones. Y puedes tomar tú todos los errores minúsculos de los escribas que sí existen y ponerlos todos en una sola hoja. Pues entonces estamos hablando de realmente muy minúsculos errores, muy pequeños errores de todos los capítulos, de todos los libros, de todos los diferentes escritos del Nuevo Testamento. Así que no te dejes llevar por los que te dicen que la Biblia pues tiene muchos errores y que todo el mundo sabe que es totalmente inexacta. Esa es una absoluta mentira. No saben de lo que están hablando. Es el documento
más fidedigno y más soportado de todo el mundo antiguo. Y si tú no puedes aceptar la autenticidad de la Biblia, pues mucho menos podrías aceptar cualquier cosa de los libros de la historia del hombre. Pues tengo todavía un punto más, un tema más que es muy importante, corto, para que no nos quedemos aquí mucho más tiempo. Y este tema tiene que ver con el poder de la Biblia. Y este es el punto principal de este tema, el tema del poder de la Biblia. Aquí está el punto principal. La Biblia es el único libro en el mundo que transforma vidas. La Biblia es el único libro en el mundo que transforma vidas. Y tú podrías leer el Corán y lo único que te va a dar es más odio para matar a más gente, para agradar a un Dios vengativo. Pero no tiene ningún poder para transformar tu vida y amar a la gente que pues realmente no es amable. Los libros y escritos del hinduismo o del budismo realmente no tienen ningún poder para darte a ti la capacidad de perdonar. Por lo que el poder de la Biblia es fantástico, porque no estamos nada más hablando del valor histórico de un libro que se escribió hace 3.500 años y 2.000 años. Y la Biblia ya tenía gran poder para transformar las vidas de los que estaban leyendo estos documentos hace miles de años, y es el mismo poder que tenemos para los que están leyendo la Biblia el día de hoy. Vamos a ver algunos de los versículos sobre este tema y entonces ya terminamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y entonces la Biblia dice de sí misma que es la palabra viva y no solo un documento histórico válido. Dios está respirando a través de todas estas palabras y les está dando vida. Y puede cambiar nuestras almas y puede transformar toda nuestra vida. Y Pablo dice estas cosas por toda la Biblia. Déjame compartirte algo que dice aquí en Isaías 55. Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la mande o la envíe. La palabra de Dios sale y siempre produce aquello que Dios quiere que produzca, porque es poderosa y porque realmente está viva. Déjame darte una ilustración de esto. Regresemos a los rollos del Mar Muerto. En los primeros rollos que descubrieron, los llevaron a Londres y empezaron a traducirlos, y los primeros versículos que encontraron ahí en esos primeros rollos, y nunca me creerás cuál fue el primer versículo que ellos tradujeron. Estos libros fueron encontrados por musulmanes en estas cuevas y a través de ciertas manos llegaron hasta Londres para ser traducidos, y el primer versículo que traducen es Isaías 65:1. Isaías 65:1, el primer versículo que tradujeron de estos rollos del Mar Muerto, y que dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí.
Esto realmente es increíble, pues este es un ejemplo de cómo Dios saca su palabra y Él hace que produzca exactamente lo que Él quiere. Un pasaje popular que siempre tenemos es Salmos 19. Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios puede restaurar tu alma. La palabra de Dios puede hacerte sabio, darte sabiduría. La palabra de Dios puede hacer que tu corazón tenga gozo. La palabra de Dios puede alumbrar tus ojos. ¿Qué otros libros has leído últimamente que pudieran hacer esto? Esto es lo que puede hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Romanos capítulo 1, versículo 16, otro versículo importante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios a través de su palabra te hizo renacer a que fueras una de sus criaturas, criatura nueva. Versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vámonos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículos 20 y 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego también el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre. Va a estar por toda la eternidad. Transforma nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Y quiero terminar con este pensamiento. Juan abre su evangelio allá en Juan 1:1 con el versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era la palabra. Y luego la palabra de Dios dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. El ministerio de Jesús empezó diciendo que Él era la palabra de Dios. Y luego en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, Él regresa para decir que Él es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, que dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a terminar con este último versículo acá de regreso en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 50.
Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Yo sé que la mayoría de ustedes son cristianos, que han recibido a Cristo en su corazón, que han creído la palabra de Dios, pero quizá todavía hay algunos aquí que están en el camino hacia Jesús y no han llegado. Y aunque hemos hablado esta mañana acerca de la palabra de Dios, pues finalmente Jesús es la palabra de Dios y a Él es a quien tenemos que recibir. Y el conocer a Dios es conocer a Jesús, recibir a Jesús en tu corazón. Y mira lo que dice aquí en este versículo del capítulo 4, versículo 50 de Juan. Este hombre creyó la palabra de Jesús. Este es el segundo milagro que dice el apóstol Juan que Jesús hizo. Y realmente la fe no es más que creer la palabra que Jesús dice. Este hombre creyó, este hombre le fue otorgado lo que él pidió. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees las palabras que Él dice, tú puedes también recibir a Cristo en tu corazón en esta misma mañana y tener la vida eterna que Él ofrece gratis para ti. Si tú quieres ver la palabra de Dios trabajar poderosamente en tu vida, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Recibir a Cristo es arrepentirte por tus pecados y pedirle que entre y sea el Señor y Salvador de tu vida. Y tú debes de hacerlo esta mañana para que tú tengas la palabra de Dios en tu corazón, con todo su poder, con toda la transformación que puede hacer en tu vida. Hay personas sentadas junto a ti que pueden decirte más de cómo recibir a Cristo en tu corazón. Pregúntales a ellos, hazle todas las preguntas que quieras y no te vayas sin recibir a Cristo en tu corazón. Es muy importante. Pero la verdad es que he estado hablando más a ustedes, los cristianos que ya recibieron a Cristo en su corazón. Espero que toda esta información que yo les he dado hoy sea para edificación de ustedes y tener más convicción en lo que la palabra de Dios es y que de ninguna manera esté minando la fe de ustedes. La palabra de Dios puede transformar tu vida. Tú puedes poner toda tu vida en la palabra de Dios. Y tú puedes estar seguro que la traducción de la palabra de Dios al español, la Biblia que tú tienes, es exacta, es fidedigna, así como la traducción que yo tengo al idioma inglés también es exacta, es fidedigna. Y Dios ha mandado ya la palabra de Dios a diferentes idiomas, a diferentes lenguas y dialectos por todo el globo. Porque Él quiere que todos los hombres lleguen a conocer la palabra de Dios y la crean y se apoderen de ella. La palabra de Dios que está arraigada en la historia del hombre y puede ser fácilmente creída. Muchas gracias por dejarme hablar esta mañana acerca de este tema. Ahora vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para que ustedes les puedan hacer al Dr. Brewer. Aquí está la primera. Díganos algo acerca del Corán. Bueno, podemos decir para empezar que los árabes y los judíos vienen de la misma fuente. Abraham tuvo dos hijos, uno se llamó Isaac y el otro se llamó Ismael. Y fue Ismael que fue el padre de los árabes y fue Isaac el que fue el padre de los judíos. Entonces realmente son medios hermanos y por eso tenemos estos conflictos allá en el Medio Oriente el día de hoy. El que escribió el Corán fue Mahoma. Él empezó a recibir algunas visiones allá en una cueva, allá por el año 600 después de Cristo. Y él memorizó todo lo que se le estaba dictando, por lo que él dijo que era un ángel. Él era una persona que no sabía ni leer ni escribir, por lo que realmente el Corán fue escrito por sus seguidores años después de que él ya había muerto. Pero sus seguidores sí eran árabes. Aquí quiero hacer una observación importante. Mahoma se llevó su nuevo evangelio por todo el Medio Oriente. Él tenía mucha información acerca del cristianismo porque había sido enseñado por algunos historiadores cristianos. No tenía todo
bien claro en su mente, pero sí tenía mucha información. Por eso en el Corán Abraham es llamado un profeta, y también Moisés, y también David. Aún Jesús mismo también es llamado un profeta en el Corán. El Corán dice que Jesús nació de una virgen. Dice también que Jesús regresará una segunda vez a la tierra. Por lo que Dios puso semillas de la palabra de Dios ahí mismo en el Corán. Y cuando Mahoma llevó su Corán por todo el Medio Oriente, él lo llevó en la lengua árabe. Y había muchos cristianos por todo el mundo árabe. Ellos solamente tenían la Biblia en latín, ellos no la tenían en árabe. Y aquí hay un punto importante, porque si ellos hubieran tenido la Biblia en árabe, pues muchas cosas hubieran sucedido diferente. Pero ellos nada más tenían la Biblia en latín y la mayoría no sabía latín. Y como muchas ideas estaban siendo transmitidas a ellas en su lengua materna, que era el árabe, pues ellos empezaron a leer el Corán. Y así muchos de ellos fueron convertidos al Islam. Por eso es tan importante que la palabra de Dios esté en la lengua materna de todas las personas, para que ellos la puedan leer en su propia lengua, conocerla y después defenderla. Cuando se llevó el islaísmo y el Corán a partes en donde había cristianismo, la gente le decían a la gente: bueno, tú te puedes quedar como cristiano si quieres, pero si tú sigues como cristiano, entonces tú tienes que pagar impuestos cada año. Pero si tú te conviertes al islaísmo, entonces tú no tienes que pagar ningún impuesto. Y como los cristianos de ese tiempo realmente no tenían tanta información ni tanto conocimiento de la palabra de Dios, porque ni siquiera tenían una Biblia en su propio lenguaje, por supuesto que nada más había en latín, pues la mayoría optó por el beneficio material y se convirtieron al islaísmo para no tener que pagar impuestos. Por eso es tan importante que tú tengas la Biblia en tu propia lengua, pero además de que tú conozcas bien la Biblia y que tú enseñes a otros bien la Biblia, para que ellos no se dejen engañar. Bueno, una pregunta más. Si la pregunta tiene que ver con los libros apócrifos, la Iglesia, específicamente católica, dice que la Biblia que nosotros usamos no tiene una serie de libros importantes. Y a lo mejor tú puedes profundizar un poco en esto. Quiero empezar diciéndote un poco de la historia, porque esto va a contestar tu pregunta. Quiero decirte que el hombre más importante de los años 1300 fue un señor que se llamaba Juan Wycliffe. Él vivía allá en Inglaterra. Era sin duda el hombre más brillante de toda la tierra en ese siglo. Él empezó a traducir la Biblia al idioma inglés, y a través de eso él captó el mensaje correcto de la palabra de Dios. Por lo que él empezó a predicar con mucha fuerza el evangelio de la gracia, de que realmente tú eres salvo, de que tú te vas al cielo por la gracia de Dios, basado en el sacrificio de Cristo en la cruz y no en tus propias obras. La Iglesia Católica decía en esos tiempos, y bueno, creo que lo dice todavía en estos tiempos, que tú recibes la salvación por gracia, pero tú tienes que permanecer en esa salvación por lo que tú haces, por obras, o la pierdes. La doctrina de las obras, que por más de un milenio, todo el primer milenio, bueno, y hasta estos días, es lo que la Iglesia Católica dice: tú te vas al cielo por obras y no por gracia. Muy poca gente realmente escuchó lo que Juan Wycliffe estaba predicando en esos días. Sin embargo, él tenía una serie de seguidores, y esos seguidores empezaron a predicar la Biblia por toda Inglaterra, pero la mayoría seguía sin ponerle atención al mensaje de esta predicación. Él tenía dos estudiantes, dos de sus seguidores de Bohemia, y ellos regresaron allá a Europa, la parte que ahora se llama Checoslovaquia, y se pusieron a predicar este mensaje por allá. Allá en Checoslovaquia ellos empezaron a predicar con mucho poder, y muchísima gente empezó a convertirse a esta doctrina de la gracia.
Y una de estas personas era un monje católico que se llamaba Juan Hus. Juan Hus no solamente recibió esta predicación, sino transformó su vida y empezó a predicar acorde a este mensaje de la Biblia. Y finalmente, en el año de 1415, él fue quemado vivo por lo que predicaba. Él fue llamado hereje y murió por la causa de Jesús. Esto de ninguna manera paró el evangelio, sino que se formaron diferentes grupos, 6 grupos de los que se llamaban los husitas o jusitas, y se fueron por toda Europa a predicar este evangelio. Y uno de estos grupos llegó hasta Alemania e impactó a un monje católico que se llamaba Martín Lutero y que también se convirtió a este maravilloso mensaje de la gracia. Martín Lutero era un profesor en la Universidad de Wittenberg y él estaba estudiando en ese momento la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas. Y él fue lleno del Espíritu Santo y entendió que él no podía ni obtener la salvación por sí mismo, ni permanecer en la salvación por sí mismo. Realmente eso ya había sido hecho por él, por Jesucristo en la cruz. Todo lo que él tenía que hacer ahora era recibir a Cristo en su corazón, aceptar lo que Cristo había hecho por él en la cruz y dejar que Dios mantuviera esa relación viva. Y esto realmente empezó toda una reforma por toda Europa, una verdadera revolución. Él empezó a criticar lo que él veía en la Biblia, que la Iglesia Católica estaba haciendo y que no iba conforme a la Biblia. Pero él era un monje católico y verdaderamente en su corazón estaba el reformar la Iglesia. Él no quería salirse de ser monje católico. Por lo que esta mañana estoy aquí nada más diciéndote lo que dice la historia, no de ninguna manera atacar a ninguna iglesia. Por ejemplo, se hablaba de las indulgencias y la verdad es que él veía que no había nada en la Biblia que hablara de las indulgencias. Y también encontró de que realmente el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5, y que no era María la intermediaria, sino era Dios mismo, Jesús, el único mediador. Y también estaba citando 1 de Pedro 2, en donde dice que todos somos sacerdotes, no solamente un grupo, sino todos los cristianos hemos sido sacerdotes. Mas vosotros sois real sacerdocio, dice el versículo 1 de Pedro 2:11. Y la Iglesia Católica pues se sintió altamente atacada. Ellos habían sacado muchas doctrinas que venían de otros libros que no tenían nada que ver con la Biblia, que no estaban incluidos en la lista original allá de los años 300 de que era la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Esos libros extras no estaban en la lista de Eusebio, que tuvo en el año 325 y puso todos los libros del Nuevo Testamento. Y la iglesia se sintió contra la pared porque realmente tenía razón. La Biblia no hablaba de ninguna de estas doctrinas que ellos estaban enseñando. Por lo que en el Concilio de Trento, allá en el año de 1546, pues ellos tomaron una decisión bastante agresiva. Ellos decidieron que estos libros que la iglesia primitiva había dicho que no eran parte de la palabra de Dios, que inclusive eran libros herejes, pues ahora van a ser parte de la palabra de Dios. Por lo que ahora pueden decir, pues todas estas cosas sí están en la Biblia. Las indulgencias, el rezar a los muertos, pues ahora sí están. Todo esto porque están en estos libros y estos libros sí son palabra de Dios. Todos estos libros que ahora se llaman los libros apócrifos, el libro de Primera y Segunda de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Eclesiástico, etc. Y pues esa es la verdad, en ese concilio ellos añadieron todos estos libros para que fueran parte de la Biblia, después de que Martín Lutero les había indicado de que pues, ninguna de estas doctrinas estaban en la Biblia porque pertenecían a estos libros. Pues entonces añadimos estos libros a la Biblia y punto. Se determinó el concilio de Trento
200 años de la Iglesia Cristiana, ninguno de esos libros estaba incluido en las listas oficiales del Nuevo Testamento.